Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 5, el cual está compuesto por Sebastián Aguilar, Rodrigo Delgado, Branco Vega y quien habla Benjamín Grandón. A continuación presentaremos el caso clínico número 5, el cual trata sobre un paciente masculino chileno de 49 años que viaja a Perú, donde inicia un cuadro de disnea en reposo, con dolor abdominal epigástrico intenso y compromiso del estado general. Se le diagnostica mal de altura agudo y recibe tratamiento. De vuelta en Chile, persiste con la misma sintomatología y es derivado al servicio de urgencias por sospecha de tromboembolismo pulmonar. Presenta antecedentes de rinitis alérgica y varices en miembros inferiores, además del hábito de tabaquismo de 10 paquetes al año y beber de vino de 2 copas al día. Al ingresar se observa con palidez en piel y mucosas, con dolor en abdomen en el hipocondrio izquierdo, con vaso aumentado de tamaño y varices en extremidades inferiores. Al paciente se le solicita un hemograma de ingreso, donde se identifica que eritrocitos, hematocritos y hemoglobina se encuentran bajos, el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media se encuentran normales, y leucocitos y plaquetas anormalmente elevadas. Respecto a las características de la morfología eritrocitaria, se observaron anisocitosis, específicamente macrocitosis, respecto a la cromía, policromatofilia, y respecto a la forma, poiquilocitosis, específicamente donde se observaron drepanocitos, codocitos y cuerpos de Hole-Jolly. También cabe destacar que se observan 5 eritroblastos en 100 leucocitos contados. Respecto a los leucocitos, neutrófilos con granulación tóxica, plaquetas aumentadas, reticulocitos aumentados, al igual que el VHS. Finalmente, el angiotac pulmonar descartó tromboembolismo y mostró un hematoma perisplénico. Se diagnostica probable infarto esplénico con transformación hemorrágica. Posteriormente se realizan otros exámenes donde se identifica que el LDH se encuentra considerablemente elevado, cual es el responsable de evaluar la presencia de lesiones en los tejidos. El test de metabisulfito al 2% da positivo y la electroforesis de hemoglobina en medio alcalino. En el caso de la hemoglobina A da disminuida, la hemoglobina A2 en rangos normales y la hemoglobina S se encuentra presente en el 41,8%, la cual debe estar en forma normal ausente. Teniendo en cuenta todos los datos del caso clínico, se llega a la conclusión de que el paciente padece una anemia drepanocítica. Esto gracias a algunas consideraciones generales, como por ejemplo, que los eritrocitos, el hematocrito y la hemoglobina se encuentran bajos, la presencia de hemoglobina S al 41,8%, la cual se confirma gracias al test de metabisulfito al 2%, el cual da positivo, además de algunas alteraciones morfológicas varias, como los drepanocitos, el aumento del tamaño del vaso y la presencia de reticulocitos y eritroblastos aumentada. Bueno, mi nombre es Sebastián Aguilar y continuaré en esta presentación con lo que es la etiología de la enfermedad. La anemia drepanocítica es una enfermedad de origen hereditaria, donde encontramos una alteración en lo que es el gen estructural de la cadena beta de la globina. Esto ocurre en el par 11 del cromosoma, donde se encuentra el gen responsable de la producción de la hemoglobina. La mutación, como podemos observar en la figura 1, ocurre por una sustitución de la timina por adenina en el sexto codón del gen. Esta sustitución hará que la sexta posición de la cadena beta de la globina, en vez de que se codifique un ácido glutámico, que es lo normal, se sintetiza la valina. Y esto finalmente da origen a lo que se conoce como la hemoglobina tipo S. Con respecto a la epidemiología de la enfermedad, esta anemia afecta principalmente a las personas con ascendencia africana y del Caribe. De 300.000 niños con hemoglobinopatías importantes, 200.000 de ellas son africanos con anemia falciforme. Aunque en Chile actualmente no hay datos de prevalencia de la enfermedad, ya que esta se considera una enfermedad muy rara en esta zona. Puede ser posiblemente porque la población con ascendencia africana o población del Caribe era muy poca en esta zona. Aunque se debe tener en cuenta igualmente que en estos últimos años ha habido un importante aumento de inmigrantes de zonas con mayor prevalencia de esta enfermedad, por lo que la incidencia de esta enfermedad debería mostrar un aumento en los próximos años en nuestro país. Con respecto a la fisiopatología de la enfermedad, esta hemoglobina tipo S tiene la característica de que al estar desoxigenada se polimeriza y forma una estructura en forma helicoidal, debido obviamente al cambio del ácido glutámico por la valina y la carga negativa que presenta además. Todo esto forma un eritrocito con características morfológicas diferentes, que provoca finalmente que se disminuya su vida media, lo que además dificulta su función de oxigenación en los tejidos. Estos además son más rígidos, tienen una forma de hoz y tienen una tendencia mayor a la aglutinación en la microcirculación, además obviamente con la probabilidad de sufrir obstrucciones y un posible infarto.
Además de todo esto, se produce daño en el vaso por la filtración de estos drepanocitos. El diagnóstico clínico de la enfermedad se hace mediante el análisis de síntomas característicos de una anemia y un evidente aumento del tamaño del vaso, además de analizar antecedentes médicos propios y familiares completos, ya que esta es una enfermedad que posee características de origen hereditario. El diagnóstico en relación al laboratorio se realiza mediante hemograma, donde se observan resultados concordantes con lo que es una anemia hemolítica. Y por otro lado, al analizar el frotis sanguíneo, podemos observar la morfología de eritrocitos macrocíticos, policromatófilos y además con una variación de formas donde predominan los drepanocitos. Ya en el análisis confirmatorio se comprueba directamente la presencia de hemoglobina S. Esto en el caso clínico se realiza a través del test del metabisulfito al 2%, que se basa en la formación de células falciformes en la presencia de este tipo de hemoglobina. Además, se realiza una electroforesis de hemoglobina, donde se evidencia el porcentaje de cada tipo de hemoglobina que se encuentra en el paciente. Bueno, esta enfermedad, al ser de diagnóstico de tipo prematuro, el tratamiento se centra en lo que son edades tempranas y en Chile, al ser una enfermedad muy rara, las recomendaciones de tratamiento son la profilaxis antibiótica, la hidroxiurea, tratamiento con glutamina, la transfusión y el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, teniendo en cuenta los puntos como la edad del hijo, su estado general de salud, sus antecedentes médicos, la gravedad de la enfermedad, la tolerancia que tiene el hijo a los diferentes medicamentos a los que se le aplique el tratamiento, su expectativa para la evolución de la enfermedad y la opinión y referencia, obviamente. Además, el único tratamiento curativo disponible, igual obviamente dependiendo de la edad, es el trasplante. A modo de conclusión, podemos decir que la anemia drepanocítica es una enfermedad con poca incidencia en nuestro país. Sin embargo, a causa de la creciente migración de la población afrocaribeña, los casos en el futuro se van a ver elevados. Este tipo de enfermedad tiene un origen hereditario, en el que se altera un gen estructural de la cadena beta de globina, lo que da origen a la hemoglobina S. Esta hemoglobina tiene la particularidad que da al eritrocito características morfológicas diferentes, provocando que disminuya su vida media y por su forma aumenta la probabilidad de que en circulación forme obstrucciones, posible infarto y provocar daño al vaso por la filtración de los drepanocitos. El diagnóstico final se realizó gracias a la sospecha clínica a causa de los signos y síntomas del paciente, además de las pruebas de laboratorio en las cuales se observa la morfología eritrocitaria alterada y los resultados concordantes con una anemia hemolítica. Para la confirmación del diagnóstico se realizó un test de metabisulfito al 2%, el cual, al dar positivo, confirma la presencia de la hemoglobina S. Para su tratamiento es fundamental saber la edad del paciente y la gravedad del caso, y según esto, el tratamiento se basará principalmente en la transfusión de eritrocitos del donante con concentraciones normales de hemoglobina A y trasplante de precursores hematopoyéticos no alterados. Bueno, finalmente nuestro mapa de cuadro clínico del diagnóstico del caso es anemia drepanocítica. Se evidencia que el origen de esta enfermedad se da por una mutación genética de tipo sustitución, la que sustituye, valga la redundancia, la base nitrogenada timina en vez de adenina, formando hemoglobina S en vez de hemoglobina A. Esta es una alteración de gen estructural en la que en vez de formarse el ácido glutámico se forma valina. Esto conlleva que la célula, la cadena beta de globina, hay una deformación del hematíe, lo que provoca una disminución de su vida media, que ya no vive en 120 días aproximadamente, y provocando un aumento de los reticulocitos en circulación en compensación por la falta de estas células normales. Al no haber ácido glutámico hay una incorrecta oxigenación, lo que lleva a una hipocromía y un desbalance eritropoyético, lo que conlleva finalmente a nuestro diagnóstico, que es la anemia drepanocítica. En este tipo de anemia hay una propensión a aglutinar en la microcirculación, debido a que estos glóbulos rojos son rígidos y en forma de C. En este tipo de anemia, la filtración de los drepanocitos provoca un defecto en el vaso, en el que se inflama y en caso grave una esplenomegalia, con una hemólisis del tejido y posible infección. Muchas gracias por su atención.